Eh, Admitamos. Listo. Muy bien. Hoy vamos a hablar de algunos temas. Iniciaremos con el tema de identidades y permisos. No porque ustedes no lo conozcan, yo creo que la mayoría de los que han empezado ya a trabajar con AWS ya tienen una idea general de IAM, pero de todos modos siempre es bueno recordar algunos aspectos eh, que arman todo el panorama, porque uno puede encasillarse en intentar hacer las cosas de una forma cuando de pronto hay otras que pueden ser útiles. Eh, Listo. Hablaremos también de un tema que para mí es, digamos que el centro de la charla de hoy, que son las plataformas de ejecución. Cómo podemos realmente tener elementos de runtime dentro dentro de AWS. eh, y iniciaremos unos temas de revisión de los aspectos que tienen que ver con almacenamiento y base de datos. Eh, Revisaremos también algunos temas, y aquí voy a hacer un cambio en el orden de colas, porque me parece que el tema de colas es interesante verlo a la luz de cómo han evolucionado algunos elementos, específicamente Event Bridge. Me parece que es muy interesante que lo veamos. Y cómo algunas cosas que pues habíamos hecho de pronto con SQS o SNS, de pronto se hubieran podido simplificar o se pueden simplificar eh, con diferentes estrategias de los otros servicios. O inclusive también los temas que han trabajado algunos de ustedes con RabbitMQ o con cualquier implementación, pues, o con Amazon MQ, dejémoslo por ahora. Listo. Volveré a esto un poco más adelante, pero arranquemos recordando este tema. Digamos que el stack de los servicios que nos ofrece AWS eh, se puede entender de muchas formas, pero quise utilizar esta gráfica, a pesar de que no se ve, ahora la estoy viendo un poco pixelada, eh, porque me gusta esta forma de organizarlo en donde hay la capacidad de cómputo como en la base de todos los elementos. Obviamente el amarillo es infraestructura general, donde está temas como lo que estábamos hablando hace un rato, que vamos a tratar también hoy, de IAM y todo el tema de permisos, de los que hablaremos hoy un momentico. No, en general todos los temas los intentaremos tratar, pero pues si me ahondo mucho, pues efectivamente se me acaba el tiempo. Pero sí, intentaremos seguir este orden de primero hablar de los temas generales, de los temas asociados a capacidad de cómputo, en el que hoy hablaremos de algunos de los aspectos que me parece que son más interesantes respecto a, a, a cómo ejecutar. Lo voy a interpretar, lo voy a ordenar así, cómo, cómo la definición de qué quiero ejecutar en esta capa de cómputo se puede centralizar en imágenes Docker. Como muchos de nosotros ya tenemos muy organizado y muy estructurado el tema de armar el Docker, eh, y es parte de los pipelines que todos ustedes están, o casi todos ustedes están utilizando. eh, la realidad es que el saber que la computación centrada en imagen Docker no solamente tiene la orientación hacia Kubernetes, que es la que normalmente utilizamos. Veremos eso a continuación. Todo el tema de storage y las alternativas de storage y cómo ha evolucionado el tema de storage. eh, y muy unido a ese, pues el tema de las bases de datos. Hoy no vamos a tratar de elementos como MR y todos estos que efectivamente están aquí en la parte de arriba de analítica,
que son más de Big Data. Eh, pero efectivamente sí intentaremos revisar un poco cuáles son las alternativas y opciones que tenemos con el tema de base de datos, y no solamente con la base de datos, porque uno se puede quedar con, no, pues yo ya sé insertar, yo ya sé consultar, yo ya sé eh, obtener los datos, pero ¿qué más hay? Efectivamente intentaré trabajar en ese tema. Eh, Temas de red, como les decía, los voy a mover un poquito para poder hablar hoy del tema de mensajería, eh, específicamente de los que están por acá y por acá. eh, y listo, listo. Entonces, siguiendo ese orden, bueno, perdón. eh, Ese es el orden que voy a tener, pero pues les recuerdo un tema que a todos deberíamos tenerlo muy presente siempre, y es el framework de las soluciones bien arquitectadas que propone AWS. Eh, yo sé que esto les suena más a que esto es de la gente de arquitectura, pero es que como hemos entendido siempre en BCsoft, todos tenemos cierta responsabilidad de apoyar arquitectura. Nosotros en BCsoft nunca hemos pensado que arquitectura es algo que hace alguien iluminado por el espíritu, por algún espíritu, eh, y que está arriba, que no, y que nos llega la información, y nosotros obedientemente la cumplimos. Entendemos que el planteamiento que da TOGAF de arquitectura empresarial, que habla de un continuo de arquitectura, es totalmente cierto. La arquitectura no es una decisión solamente a alto nivel, que se necesita y que para eso las diferentes organizaciones con las que trabajamos, aquí hay gente que trabaja con el banco, aquí hay gente que trabaja con Trasbank, aquí hay gente que trabaja con Sodimac, eh, efectivamente le pueden llegar a uno unas definiciones de arquitectura a un nivel eh, más de la organización, de la empresa, pero hasta el último for que uno escribe, hasta el último while, hay decisiones de arquitectura y de diseño. Por lo tanto, un primer punto es recordarle a todos la importancia de los 6 pilares que define eh, AWS como parte de su framework para construir soluciones bien arquitectadas, insisto, a todo nivel. Eh, en el sitio que yo creo que todos deberíamos recordar, eh, lo voy a mostrar 2 segunditos, pero efectivamente yo creo que deberíamos estar todos claros que este es una herramienta que deberíamos utilizar para apoyar los intentos o esfuerzos que hagamos para mejorar las arquitecturas en el sitio donde estemos trabajando. Porque todos nosotros, se espera de nosotros que tengamos un espíritu al menos analítico, al menos de evaluar lo que estamos haciendo, si está bien desde el punto de vista de arquitectura, está bien desde el punto de vista de diseño, estamos usando los elementos que sí deben ser, y muchas veces en la comunicación y conversación que debemos tener nosotros en las células en las que estamos, podemos sentirnos como, hombre, ¿y cómo convenzo a mis pares, a los demás desarrolladores, o cómo convenzo a los que están arriba de que hay de pronto otras opciones? Yo creo que este es un elemento que nos puede servir para eso, y es efectivamente utilizar el framework del mismo AWS para plantear que las propuestas que nosotros estamos haciendo de mejora de arquitectura o de mejora de diseño, de mejora de uso de elementos, eh, efectivamente se pueden soportar posiblemente dentro del framework.
efectivamente el framework de desarrollo de soluciones bien arquitectadas le sirve a uno como un argumento de autoridad en donde pues los pilares, que es lo que quería recordar hoy, efectivamente nos ayudan a plantear, hombre, ¿por qué no hacemos... Ay, gracias. ¿Quién fue el que me ayudó ahí? Alguien me mandó un Kevin, mensajito. Espérate no un sé, segundo. no sé quién ayudó. Kevin, hombre, Kevin. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo ¿Qué vamos? más? ¿Qué más? Ah, es que hay un AutoAdmit en Chrome. Listo. Gracias. ¿Listo, Jaime? Oh, uy. Bueno, listo. ¿Y eso cómo se canta? AutoAdmit. Bueno, se ve que admite a todo el mundo. Listo. Mil gracias. Eh, de verdad, saludos a muchos con los que no he podido hablar en estos días. Yo debería, tengo sentimiento de que tengo abandonados algunos de ustedes. Pero por favor me levantan la mano y me van contando de vez en cuando los proyectos en que están haciendo, las cosas divertidas o las cosas aburridoras. Eh, entonces yo les hago terapia un rato y... no, de verdad, yo creo que ustedes entienden todos un poco mi labor. Esto que estamos recordando acá son los pilares. De hecho, algunos de ustedes de pronto dicen, pero no eran 5 los pilares. Tenemos el sexto, que es la sostenibilidad, que ya lleva un rato acá, pero efectivamente en algunos casos no es ni siquiera por ahorrarle plata al banco o a Transbank, es por sostenibilidad, gastemos menos energía, menos, menos, menos energía eléctrica, usemos menos computación, seamos más eficientes solo por ayudarle hasta al planeta. Porque a veces hemos tomado decisiones de temas, lo digo por ejemplo, cuando construimos elementos que pensábamos que eran eh, simplemente un microservicio más, pero después vemos que realmente solo se usa 2 o 3 veces al día y uno dice, pero está todo el día el pod ahí arriba, eh, que pesar porque está gastando energía. Eh, sí, pero efectivamente para nosotros los 6 pilares son importantes. La excelencia operacional, en algunos documentos ustedes verán que a veces AWS ponía seguridad de primero, pero el orden que está siguiendo tiene todo el sentido en este momento. Excelencia operacional, seguridad, confiabilidad, eficiencia de desempeño, optimización de costos y sostenibilidad. Y efectivamente cada uno de esos tiene los principios de diseño de cada uno, y dentro de él ya podemos ver y revisar, porque yo creo que todos lo hemos visto, pero esta es una levantada de mano démosle una revisioncita a estos pilares que nos ayudan a ir con un foco más organizado, más orientado no hacemos las cosas simplemente porque nos dicen, sino tenemos que contrastarlas con la verdadera, con que las cosas estén bien diseñadas. Y no es y cuando digo esto no es en plan de que critiquemos todo lo que nos dicen, sino analicemos todo lo que nos dicen porque somos ingenieros y es parte de nuestra responsabilidad. Eh, y además porque sabemos que trabajamos colaborativamente en todos los sitios donde estamos. O sea, no se trata de criticar al arquitecto, de criticar al líder, no, es de buscar entre todos soluciones. Eh, los principios de diseño de sostenibilidad, de optimización de costos y de eficiencia. Bueno, esto era propaganda de recordemos que esto existe, y utilicémoslo para nuestro beneficio y para que nuestras propuestas de esas cosas que podemos intuir, hombre, esto de pronto es ineficiente, esto de pronto no es confiable, de pronto podemos mejorar esto, se pueden empacar con esta
con esta, con este framework que AWS plantea para que nos ayude a tener soluciones con mejor arquitectura. Bueno, dicho eso, ahora sí entremos un poco al tema en sí. Eh, Claramente, como decíamos hace un rato, voy a hablar primero de las cosas que son globales, que son transversales. Eh, Efectivamente, hay unos temas de qué ha evolucionado en AWS. Sí, han aparecido eh, no más región, bueno, sí, han aparecido más regiones, pero no nos afectan a nosotros porque son por allá en Yakarta y yo no sé en dónde, por allá en Asia. Realmente en nuestro mundo, pues lo que ha sucedido es que han mejorado bastante Sao Paulo, porque Sao Paulo realmente, pues aunque existía desde hace tiempo, la verdad muchas de las funcionalidades que uno quiere o usa no las tenía. Ahora, no creo que el banco, ni Trasbank, a pesar de que esté eh, técnicamente Chile mucho más cerquita de Sao Paulo, la verdad estén interesados en utilizarlo mucho, porque la comunicación y la red que tenemos hacia Sao Paulo sigue siendo lenta. Entonces, aunque ustedes, pues aunque uno desde el punto de vista de distancia pueda parecer más cerquita, al menos desde Santiago, la realidad es que el ping que uno logra desde Santiago hacia allá, hacia Sao Paulo, sigue siendo bajito comparado con otros. Pero bueno, digamos que para TVK puede ser interesante el ver como una opción la nueva región. Pues la nueva región no, es una región que lleva años, pero que realmente sí le han metido un poquito el diente. Eh, lo que sí se han aumentado más son los edge location. Cada vez tenemos más y desafortunadamente en Colombia no tenemos ni edge location ni web length zonas. Son cosas que uno sí ve en Estados Unidos, que hay una asociación cada vez más fuerte entre AWS y proveedores de red. eh, digamos que supongamos que en Colombia funcionara, porque pues como tenemos todavía como problemas con 5G, eh, la idea es tener eso, digamos, en claro. Por lo tanto, en vez de que la navegación de alguien que esté usando una aplicación mobile tenga que llegar a los centros de cómputo de AWS, ellos están colocando máquinas para extender su nivel de edge hacia proveedores de comunicaciones. Digamos, un Claro en Colombia, pero pues en Estados Unidos Verizon y todo, ya ni me acuerdo los nombres de los que están allá. Eso hace que efectivamente la red se extienda hasta allá y uno vea también elementos que no son solamente los edge location que uno está acostumbrado, que en el fondo lo que le sirve a uno es para servicios de caché de páginas o cosas estáticas, pero que sí efectivamente le ayudan a uno, porque uno cuando ve las aplicaciones ve que muchas cosas estáticas como HTMLs o CSS eh, o, o, documentos que uno puede tener en S3 realmente se resuelven mucho más cerquita de nuestros consumidores. Efectivamente, eso va creciendo y es bonito ver que AWS pues iba pensando también en organizaciones como las nuestras, que no están en Estados Unidos, sino que están con clientes distribuidos en el mundo y que efectivamente nos ayudan a tener o un CNE o pues de alguna forma algo un poco más cercano a, a- a los usuarios finales. Eh, bueno, me va a saltar una cosa, un tema de slides y vamos a hablar bueno, de el tema de base de datos. Todos sabemos que RDS y en general las bases de datos relacionales son
y van a seguir siendo importantísimas para todos nosotros. Eh, Obviamente muchas de las decisiones de qué tipo de base de datos debemos utilizar tiene que ver con muchas veces la experiencia que tenemos. Muchos de nosotros antes de llegar inclusive a los proyectos de nuestros clientes ya sabemos de Postgres o sabemos de MariaDB o de MySQL. Por lo tanto, a veces uno tiene como tendencia a pensar, eh, un segundo que me sigue pitando esto acá. Eh, Tendencia a pensar, pues continuemos con los mismos modelos. Quiero mencionar algo y es totalmente válido, es totalmente aceptable, eh, pero hay que entender la realidad de los contextos de lo que usamos. Eh, Cada vez queremos ser más cloud nativos. Cada vez queremos entender mejor y aceptar mejor la realidad que nos tocó, que es vivimos en un mundo altamente distribuido. Y en ese sentido, el empezar a pensar de una forma más, eh, digamos, se me escapa la palabra, más acorde a, a la realidad de AWS y a la realidad de cómo se distribuyen las cargas en AWS, eh, y a tener eso, ya me acordé la palabra, empatía con la realidad de cómo se distribuye las cosas dentro de las zonas de disponibilidad, dentro de las regiones, conceptos que obviamente viven en los otros, existen en los otros proveedores de cloud, pero que para nosotros son claros y evidentes dentro de AWS. En AWS tenemos región, muchos de ustedes están trabajando dentro de US East 1, y dentro de esa región hay unas zonas de disponibilidad, y sabemos que existen, no es nada nuevo, la zona de disponibilidad A, la B, la C, la D, listo, eso está, todos lo conocemos. Pero a pesar de que lo conocemos, a veces tomamos decisiones o estamos funcionando con modelos de herramientas donde esa empatía hacia la realidad de ese montón de zonas de disponibilidad como que se rompe. Lo voy a explicar específicamente para el tema de las bases de datos relacionales en este momento, aunque lo vamos a tratar más detalladamente más adelante. En esta gráfica estamos mostrando que la zona de disponibilidad A tiene una base de datos Postgres, y obviamente como es Postgres en términos del Stonebreaker, el que escribió Postgres originalmente, eh, él dice que todas las bases de datos de esa época son soluciones legadas. A uno no le parece, a todos nos parece, pues, como que legadas si Postgres sigue sacando versiones nuevas y sigue sacando nuevas funcionalidades, y a todos nos gusta Postgres. Yo creo que, que, que es un cariño que le tenemos, yo creo que todos, a Postgres y cómo ha evolucionado Postgres y a tener ese mundo relacional y al mismo tiempo el documental. Eh, pero pues si el mismo personaje que escribió Postgres dice son bases de datos obsoletas, uno tiene que tomar eso en cuenta. De pronto no para decir no voy a seguir usando Postgres, porque yo no creo que esa sea la decisión, pero si lo dice la persona que escribió Postgres, algo nos quiere transmitir. Y lo que quiero recordar con este slide es, sí, Postgres se planteó en una época en donde yo centralizaba data, donde yo tenía la data en un solo sitio. Definitivamente eso es aceptable en esa época, pero no es empático con lo que realmente vivimos hoy por hoy.
Hoy por hoy, ¿qué tenemos? Hoy por hoy tenemos, me voy a brincar el slide porque los voy a explicar. Hoy por hoy tenemos esto. Eh, una base de datos como Dynamo no vive en una zona de disponibilidad. Eh, Él vive en un montón de zonas de disponibilidad y usa un montón de particiones eh, porque claramente Dynamo y otras bases de datos, aquí estoy poniendo solamente el ejemplo de Dynamo, entiende y acepta que su data está distribuida y particionada. Por lo tanto, decir que Dynamo está en una zona de disponibilidad es claramente falso, porque él particiona la información y está abierto al particionamiento, tanto de red como de data. Eh, un Dynamo, cuando pues ustedes los que han trabajado con Dynamo, los que no, les aclaro, Dynamo es una base de datos llave valor donde el valor es un documento, entonces algunas personas lo entienden como una base de datos de documentos. Eh, Realmente y técnicamente es llave documento, donde la llave eh, me va a permitir saber en qué repositorio que puede existir en cualquiera de las zonas de disponibilidad. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que un Dynamo tiene 9 particiones de data y cuando él le dicen guarde eh, esta información, que es un pedido, de pronto un carrito de compras o alguna cosa, y me dicen put item, eh, él va en base a la llave que yo le definí, eh, eh, ejecutar una función o de uno, es decir, sí, que no depende de la cantidad de datos que hay, solamente de la llave, y que efectivamente es inmediata, que me va a decir a cuál partición pertenece. Ahora, que yo no conozco la función f de x y que yo no voy a saber muy bien qué partición pertenece, eh, no hay problema, porque es que nosotros somos usuarios a este nivel y efectivamente el que él entienda que tiene toda la infraestructura de todos los particionamientos es porque es una base de datos que cuando se diseñó entendiendo que yo voy a tener esta distribución o ese particionamiento. Eso que es natural y claro dentro del mundo de Dynamo, eh, realmente es algo que deberíamos buscar en todos los elementos que hagamos. ¿Cómo logro tener modelos de solución que me permitan utilizar realmente las funcionalidades y las ventajas de la alta distribución que nos permite cloud? Eh, Definitivamente el mundo va dando muchas vueltas muy rápido. Eh, y con el tiempo tendremos que las bases de datos relacionales tradicionales empiezan a usar ciertas capacidades y ofrecernos ciertas funcionalidades, pero no podemos olvidar que hay cosas que no podemos cambiar. A pesar de que uno quisiera que una base de datos relacional tuviera una tolerancia al particionamiento de datos, la realidad es que no se va a dar, porque es un teorema. Como recuerdan ustedes, pongo acá el teorema de Brouwer. eh, Esto es teorema, por lo tanto es computación, eh, teoría de computación. Eso no es, pues uno no pelea contra un teorema, gracias a Dios. Eh, Ahora, uno puede decir, hombre, es que la definición de consistencia del teorema no me gusta, y entonces voy a redefinir consistencia, como hacen algunos fabricantes, y dicen, yo puedo cumplir las tres cosas al mismo tiempo. Les recuerdo, para los que no lo tengan tan claro, el teorema de CAP dice que en el fondo yo escojo dos de tres, pero no puedo escoger las tres. Y que las bases de datos relacionales escogieron consistencia y disponibilidad, y el tema de particionamiento no les estresa. Eh, Cuando digo particionamiento, estoy entendiendo eh, o particionamiento de data, o lo que es más normal, entender particionamiento de red, que la red puede estar partida y que yo puedo sobrevivir
a un particionamiento de red. ¿Qué es lo que, como se puede entender la siguiente gráfica, nuevamente, de yo puedo sobrevivir a que la red está desconectada un pedazo y que yo ya no tengo, no sé, el 1, el 5 y el 9, y yo puedo sobrevivir a eso. Eh, Ahora, ¿puedo sobrevivir con consistencia completa? Pues sí, sí, escogí consistencia y ahí tengo Mongo o tengo Redis. Eh, o como me plantea Dynamo, realmente si decidí consistencia y particionamiento, puedo tener demoras, porque mando un select y él dice, uy, porque yo soy, abracé el particionamiento, me doy cuenta de que hay un error y efectivamente entiendo que no voy a poder dar una respuesta con consistencia y Mongo lo que va a hacer es demorarme la respuesta hasta que asegure consistencia. Mientras que Amazon es más rápido. Amazon dice, yo le acepto a usted las invocaciones que quiera, tanto de consulta como de escritura, y yo le voy a aceptar en todo momento. No le doy una consistencia completa, le doy la consistencia eventual que mencionamos acá, pero efectivamente lo que quiero recordar con esto, porque estoy consciente de que muchos de ustedes lo tienen claro, eh, es la importancia de que cuando diseñemos no nos vayamos solamente por decisiones de que el API nos sirve, eh, sino por esa orientación de ser más empático con la realidad distribuida que tenemos y que nos lleve a entender que sí, queremos a, adoptar mecanismos que tengan que ver con el particionamiento tanto de data como de red y con las fallas. Por lo tanto, y con esto ya me devuelvo al dibujito que estaba planteando, eh, ¿nos puede servir replicación? Claro que nos puede servir, ha servido durante muchos años, pero de pronto no es lo que queremos, de pronto no es como queremos seguir resolviendo las cosas, porque aquí hay una centralización de información donde tenemos en una replicación, en donde lo máximo que voy a lograr no es distribuir mi carga, sino tener toda la carga centralizada en un solo sitio y efectivamente no hay esa distribución que nos plantea Map and Reduce o nos plantean otros patrones de tener realmente la carga altamente distribuida. Aquí tengo un cuello de botella porque efectivamente la primaria es primaria y mientras no se caiga voy a seguir con la primaria y ahí puedo tener un cuello de botella porque no estoy realmente distribuyendo por el diseño, por la realidad de la base de datos que escogí, que sí, esa base de datos va a poder dar lo que puede dar por diseño. Eh, que si se me cae tengo otra. Sí, claro. Y que puedo eventualmente distribuir carga de consulta. Ahí empieza un poquito el tema. Pero entonces, si hay replicación, la replicación va a tener unas condiciones. En este caso hablan de 5 milisegundos o cosas así. Pues este es el tiempo para lograr una replicación válida y que pues las dos zonas tienen que estar muy cerquita para que pues el ping sea tan pequeñito. Eh, Leslie, listo. Yo creo que de pronto tu link, Kevin, debe funcionar, pero me imagino de pronto me toca reiniciar porque sí me ha tocado darle botoncito. Eh, pero mil gracias. Aquí, por ejemplo, en este caso, eh, distribuir carga para bases de datos convencionales de pronto no es lo más fácil, aunque, claro, cada base de datos busca y plantea que sí se puede. Eh, pero bases de datos como Aurora, que se construyeron con la claridad de va a vivir dentro de un mundo donde hay zonas de disponibilidad, de pronto han hecho el trabajo un poquito mejor porque no es un parche sobre lo que ya venía. Eh, Esto es un poquito propaganda de aceptar la realidad de que queremos vivir en un entorno cloud y por lo tanto las cosas que se diseñaron para cloud de pronto me van a permitir ciertas funcionalidades
eh, que tengo o que debería estar abierto a adoptarlas. Pero para eso hay que conocerlas. Eh, Porque si no nos quedamos con el modelo o el paradigma tradicional de cómo hemos resuelto las cosas. El paradigma tradicional de cómo hemos resuelto las cosas en el mundo eh, relacional tradicional es: yo tengo una base de datos primaria y yo tengo una replicación, y máximo máximo lo que voy a hacer es un balanceador afuera, que me permite que él tome la decisión de que modificaciones son en el primario y que ciertas consultas están en una base de datos eh, de, 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 de proyección de la data, y efectivamente nos permiten ciertos niveles de trabajo distribuido. Pero si, si esa base de datos se diseñó en la época de centralización, va a tener esa tendencia a centralizar información y a que sea el centro de información el dueño de la data. Por eso el comentario es estar abiertos a otras bases de datos que pueden tener otras funcionalidades. Y no solamente lo veremos en base de datos, ahora más adelante vamos a llegar a la parte de base de datos, pero también lo menciono, lo vamos a mencionar en la parte de colas. Yo creo que en este momento entienden que la madurez de tanto de Bancolombia, TVK, Soymac, eh, empieza a captar que eso de request response y que todos los microservicios se comunican de forma síncrona, pues ya no es lo deseable, y que todos tenemos en este momento, o casi todos tenemos proyectos en donde la sincronidad y el tema de manejo de mensajes empieza a ser muy importante. Eh, pero ahí también sucede lo mismo. Hay modelos de mensajería eh, que fueron diseñados en la época donde centralizábamos información, donde teníamos una herramienta o un producto que recibía las órdenes de escríbame tal cosa en tal cola, y tenemos los Queue Manager. Los Queue Manager son de esa época. Eh, y es válido para muchos problemas seguir con el mismo modelo. Eh, pero vivimos en un ecosistema nativamente cloud. No tendremos otras formas, y claramente la aparición o la evolución de ciertos sistemas más que hablan de eventos y que se diseñaron desde el principio con una tolerancia al particionamiento. Hablo específicamente de EventBridge y específicamente de Kafka. Pues plantean cosas que son diferentes a los productos MQ, desde IBM MQ, que es el abuelito de todos, a RabbitMQ o los productos de Eclipse. Eh, todos están, todos son válidos, pero tienen diferente orientación a cómo entienden la distribución y la alta distribución que tenemos en cloud. Listo, yo creo que queda claro el planteamiento que quiero hacer. Y que muchas veces esto aquí está pintado para base de datos, pero también para colas deberíamos interpretarlo. Cuando digo colas, olvídense de la palabra colas, yo sí, yo también tengo mis problemas de modelo mental. Yo sigo llamando colas cuando realmente deberíamos hablarlo como mensajería síncrona, eh, porque no tiene por qué ser cola. Eh, y hablaremos de eso dentro de un ratito. Bueno, listo. Hablemos de IAM, y voy a recordar unos temas que me parece que son valiosos dentro del mundo de IAM. Todos ya sabemos, y si no les recuerdo, IAM es nuestra herramienta. IAM, yo soy. IAM es el que nos controla las identidades. Pero hoy me voy a centrar más que en las identidades en los permisos,
porque hay una tendencia que tenemos, yo creo que todos los que hemos empezado a utilizar AWS, a quedarnos solamente con uno de los aspectos de manejo de identidad, que son los permisos centrados en roles, eh, RBAC y todo el asunto. En donde sí, yo tengo mi identidad, voy a recordar primero lo tradicional y voy a levantar un poquito la mano de miremos que también hay otras opciones. Tenemos IAM, que nos va a permitir definir de forma clara la identidad y el control de acceso. Ese es el gran objetivo. Para eso define quién es, que va a ser el principal, o como lo llamamos tradicionalmente en los elementos de manejo de identidad. ¿Quién es el que entra? ¿A quién le voy a dar realmente la identidad? ¿A una persona? ¿A una máquina? ¿A una aplicación? Eh, ¿Quién tiene acceso? ¿Quién puede acceder? ¿Y a qué? Los recursos. Eso es lo tradicional, lo hemos visto muchas veces. De hecho, me voy a saltar, estamos acostumbrados a usar esta consola en donde claramente nosotros, tanto como personas, como por aplicaciones, como por máquinas, asignamos identidades, eh, y tenemos claramente los conceptos de usuario, eh, grupos de usuario y roles, recomendando pues que más que la asignación de los permisos a usuarios o grupos de usuarios, lo hagamos con el modelo de roles, en donde pues efectivamente es el rol al que le asigno los permisos, eh, y un usuario tiene roles. Por lo tanto, aunque yo lo pueda hacer de otra forma, simplemente al usuario le asigno permisos, o el usuario está en un grupo y el grupo tiene permisos, digamos que el modelo de roles es el que tradicionalmente uno empuja. Eh, pero están las políticas también. Eh, Vamos a recordar esta gráfica que es fundamental para que hablemos un momento de las políticas que quiero recordar, porque veo que a veces esa parte no se usa tanto. Eh, Esta gráfica es importante porque nos recuerda los elementos que tenemos dentro de IAM. El primer elemento es el principal, que ya lo mencioné, en donde tengo un usuario o un usuario federado. ¿Qué es un usuario federado? Y eso también es importante, es que evidentemente AWS también promueve, y ahora recordaremos las buenas prácticas de IAM, y una de las primeras prácticas que él plantea es prefiera usuarios federados, es decir, que el sistema de IAM no necesariamente tiene local el usuario, sino que suma de varios repositorios no necesariamente internos a IAM, eh, y federa, o reúne o agrupa de otros repositorios, y por lo tanto el usuario puede ser no necesariamente un físico usuario existente dentro de nuestro mundo. Y también sabemos y conocemos que hay usuarios temporales o efímeros, que son usuarios o identidades o principales que se dan para una aplicación y que se pueden dar bajo ciertas condiciones, y que en el fondo viven mientras dure la, la identidad que se le asigna, que normalmente está asociado con un token. Es claro que ese modelo de tokens, eh, asociado a mientras exista el token, va a existir el principal, también es válido, y efectivamente es un tema que es bueno recordar, porque uno puede quedarse muy pegado no, estoy con el usuario o los usuarios que nos han asignado. Obviamente, si ustedes están en Bancolombia, ustedes saben que esto no lo controlan ustedes, y pues muy probablemente ustedes simplemente se ajustan a la definición, pero para otras organizaciones en donde sí tenemos un poquito más libertad de plantear alternativas,
el tema de permitir o de saber que tenemos otros mecanismos de manejo o de definición de principales es importante. Aquí dentro del principal también está el rol que acabo de mencionar. Tenemos el principal, que es a quien le vamos a asignar eh, eh, los permisos. No se le asigna a... Bueno, continúo. Eh, Principal es el que se va a autenticar y a quien le vamos a dar la autorización. Eh, pero principal también es el que nos envía la solicitud o el request de qué quiero hacer sobre qué cosa. Eh, Eso se, se- se centraliza en el concepto que vemos acá del request, que son, como dice acá, acciones, operaciones, recursos, el principal, la la data de ambiente y data asociada al recurso. El request efectivamente va a estar asociado a la autorización o realmente se va a resolver es en la autorización, mejor. Y la autorización, y eso es una cosa que quería recordarles, se basa en las políticas. Uno, yo creo que la mayoría de las políticas que hemos visto y que usamos son centradas en identidad, pero les recuerdo que también tenemos políticas centradas en recursos. Quería mencionar o recordar este link que tengo acá. Ay, ay, ay. Un segundo. Este. Ya. Tengo ahí abiertico. Y nos devolvemos acá. Pam, pam, pam. Pam. Uy. Creo que la embarré. La he hecho otra vez. Me perdona el desorden, que a veces me despisto con esto. Listo, ahora sí. Les decía, estamos acostumbrados a utilizar políticas centradas en identidad o basadas en identidad y está muy bien. No digo que vayamos a cambiar todas las políticas basadas en identidad por políticas basadas en recursos, pero recordarles que existen los dos tipos de políticas y los veremos dentro de un rato para que los que requieren un refresquito de la idea, efectivamente recordemos que están. Eh, Tenemos entonces las políticas que son las que nos van a resolver las autorizaciones y por lo tanto el principal que crea su solicitud. Yo tengo acceso a S3, yo tengo acceso a este lambda. Eh, claro, ahí vemos una diferencia. S3, ¿quién lo usa? Mm, Muy probablemente usuarios, ¿sí? O roles, ¿sí? Eh, Mientras que lambdas no son humanos, son, son otras aplicaciones. ¿Quién lanza el lambda? Eh, no, que API Gateway. ¿O quién lanza el lambda? No, una cosa que sucedió en S3. ¿Y quién lanza el lambda? Perfecto. Entonces, si hay una diferencia ahí más pues no es normal que una lambda pues sea un usuario el que yo delego la identidad del usuario hacia la lambda. Hay diferencia en lo que queremos lograr. Pero volvamos otra vez, la autorización efectivamente es ¿qué? Es acciones sobre recursos. Eh, y efectivamente esas acciones se van a describir eh, normalmente dentro de la política asociada de identidad y normalmente lo que hacemos
porque pues es lo normal y lo voy a recordar porque es lo que hacemos tradicionalmente, es que tenemos eh, identidades, John Smith, que puede listar acciones, leer otra acción en el recurso X. Eso es lo que estamos súper acostumbrados. Carlos Salazar puede listar, leer, eh, y esto es centrado en identidad. Pero también podemos que el recurso X, eh, la regla define que John Smith puede listar y leer, por lo tanto centrar las cosas dentro del recurso. Veamos y recordemos rápidamente las políticas centradas en identidad, eh, en donde pues tengo una cuenta o una identidad, eh, y yo puedo estar o dentro de un grupo, o dentro del grupo de desarrolladores, o dentro del grupo de los que prueban. Y efectivamente, la política que voy a aplicar sobre estos elementos que están centrados en identidad va a ser de esta forma. Simplemente un permiso, el efecto es permiso, la acción es, aquí debería estar listar, modificar o las cosas que sean, en este caso pues todas las acciones, y sobre el recurso, pero esta política se le asigna a las identidades. Entonces esto muy probablemente se le asigna esta al grupo de administradores porque es asterisco, mientras que el test, que va a necesitar unas acciones diferentes, se le asigna a este grupo o a ese rol. Evidentemente aquí está en el dibujo, está grupo, pero podría ser cualquiera de los dos. Eh, pero recordemos que hay algunos elementos, y en eso sí tenemos que ser muy claros, eh, que nos permiten eh, políticas basadas en recursos. Aquí solamente traje capacidad de cómputo, eh, porque probablemente tenemos más tendencia a políticas centradas en acciones normales y identidad, porque pues es que son las que están prendidas en todo. Tablas como estas son importantes para aclararnos cuando en algún caso yo sí tengo la posibilidad de definir políticas basadas en recursos. Este es, aquí les recuerdo esta página que para mí es muy importante porque pues efectivamente me ayuda a recordar o a saber cuándo puedo hacer una política basada en recursos y cuándo tengo posibilidad de utilizar o aportar credenciales de esas temporales de las que decía que son asociadas a un tiempo determinado, o las que tampoco he visto que se usen mucho en nuestros clientes, pero que son muy valiosas, que son las autorizaciones basadas en tags, que también las veremos dentro de un minutico. Eh, ¿Qué tenemos? En capacidad de cómputo estamos acostumbrados a que sí, pues nosotros definimos con los documentos como los que acabamos de ver, el JSON que vimos hace 2 segunditos, en donde todas las acciones se pueden asociar a, eh, bueno, primero el efecto, la acción y el recurso. Estamos acostumbrados a que eso lo podemos hacer siempre. Y efectivamente lo podemos hacer siempre porque, pues, como ven, en todas está prendida. Y aquí también está más o menos prendida. Pero el de recursos, por ejemplo, en S2, en capacidad de cómputo, en donde tenemos eh, AWS Batch, S2 tradicional, es el autoescalamiento de S2 y los permisos. Estamos hablando de permisos, estamos hablando de IAM. Los permisos que yo puedo definir para estos elementos, Elastic Beanstalk, eh, eh, efectivamente, uno, ¿por qué no usa políticas basadas en recursos? Porque pues es que no tiene. El único que realmente tiene políticas basadas en recursos es Lambda. Pero lo mismo que
que vemos aquí en cómputo, tenemos la tabla y contenedores como es. Y contenedores, pues ya sabemos que lo único que tiene políticas basadas en recurso es el SR. ¿Sí? Eh, Ahora hablaremos también el de tag y el de temporal, pero pues yo creo que ustedes notan que temporal lo tiene casi todos y muchos tienen el de tag. Pero como quiero mencionar efectivamente las políticas basadas en recursos, efectivamente quiero hacer caer en cuenta de que esto existe, pero para algunos elementos. Luego, esta tabla es importante porque nos aclara cuándo yo puedo definir, es el recurso el que define su control de acceso y no es la identidad la que se le asocia por rol tradicionalmente yo hago parte de un rol que sí tiene permiso o me asignaron un rol que yo sí tengo permiso. Eh, Ambas cosas pueden aportarnos y en algunos casos puede ser más cómodo cuando se pueda definir el permiso basado en el recurso, no tanto en la identidad. Listo, yo creo que queda claro la propaganda que quiero hacer de esta página, de la importancia que tiene esta página para darnos cuenta de cuándo puedo centrar y cambiar el orden de que los permisos están en el recurso, no están en la identidad. Eh, Listo. Esto va cambiando, la verdad es que esta página pues es de esas cosas que hay que estar mirando porque no solamente es muy grande, sino que además lo pueden ir modificando. Eh, Como les decía, el tema de colas me interesa mucho porque cada vez lo vamos a usar más. Por ejemplo, este es una da información clara y es consistente con lo que venía hablando hace un rato, esa empatía con la realidad de cloud, con la realidad de y por qué los antiguos no lo logran. Es que los antiguos pues tienen una forma de construirse que efectivamente eh, lleva a que pues es el esquema tradicional, pero en cambio los nuevos, los que están diseñados desde el principio entendiendo que son cloud, efectivamente sí nos dan esas posibilidades. Ustedes notan aquí que SNS y SQS sí tiene políticas basadas en recursos, lo mismo que Event Bridge, pero pues que un Amazon MQ que por ejemplo, yo creo que la mayoría de los que usan Amazon MQ usan RabbitMQ por lo menos en Bancolombia. Eh, pues efectivamente, ya ahí sí no pueden o no tienen esa orientación hacia poder cambiar en las dos direcciones la definición de permisos. Bueno, vuelvo acá, eh, muestro este y cómo es, ya conocemos y todos hemos visto esto mil veces, creo. Obviamente aquí hay gente que lleva poquito tiempo en los clientes o que todavía inclusive apenas están entrando. Por lo tanto, aunque yo tenga como tendencia a decir que todos conocemos, el que no conozca no hay problema. Digamos, como siempre hemos dicho en VCSoft, no es problema no saber, el problema es no saber que uno no sabe. Eh, y, o quedarse tranquilo con que, sí, no sé. No, fundamental que uno sepa que no sabe para corregirlo y para entender que gran parte de nuestro skill como ingenieros es tener esa capacidad de adquirir conocimiento, pero como el mundo es tan grande, pues tenemos que ir, y estas reuniones a veces lo que ayudan es a llevarnos uy, voy a tener que estudiar esto. Eh, Listo. Eh, Cuando digo que todos conocemos esto es porque casi todos es con lo que hemos interactuado. Una política que la vemos muy posiblemente porque la construyó el mismísimo AWS y simplemente vamos y encontramos la política de lectura S3 y ya, la encontramos y lo único que hacemos es, listo, ahí tengo
a todos los recursos de C3 y tal cosa, y ya, simplemente la vamos asignando dentro de dentro de nuestro rol. Y nosotros nos registramos al rol. Eh, Este que es basado en recurso, efectivamente nos permite temas como lo que vemos en este caso. Aquí está definiendo un ejemplo de política basada en recurso, en donde es el recurso, en este caso una lambda, que es un típico ejemplo de algo que tiene mucho sentido. Eh, Aquí estoy construyendo que el efecto es permitir eh, a qué cosas, a este servicio, eh, a qué acción, lambda dos puntos, en este caso no es asterisco como en el anterior, sino invoke function, y efectivamente aquí el centro es el recurso, aquí tengo el recurso, eh, y claramente, a diferencia de los anteriores casos, donde no es necesario la condición, porque hay una relación encadenada de es a tal identidad que yo le meto la política, aquí, aquí no existe eso. Por lo tanto, la condición debe existir dentro de la definición de la política. En este caso, estoy definiendo que la condición es que la cuenta que hace la consulta es esta. O puede ser algo más genérico o algo que se reemplace. O que se más que se reemplacen, el término es una regla que sea abierta a tal tipo de o de consumidor o de, sí, o que me permita saber el consumidor tiene que tener algo que efectivamente cumple la condición, porque la regla vive con el recurso y cuando alguien llega se va a evaluar la condición, la fuente tiene esto, hace parte de tal cuenta en este caso, o hace parte, en este caso es una cuenta, pero pues podría ser otra condición. Luego el tema de las condiciones empieza a ser realmente el que termina definiendo, sí, el que quiere consumir el recurso, tiene que, yo lo voy a reconocer, pero a nivel de recurso. Creo que se entiende la diferencia, espero que se entienda la diferencia. Tenemos otro tema que es muy interesante, que es el de atributos o tags, que en muchos casos puede ser muy interesante. Ese no lo he visto que se use mucho cuando he revisado código, he visto cosas, que es este que está acá, que es cuando puedo tener autorización basada en tags, que como ven es casi el mismo que tenemos acá. En ese caso, eh, yo utilizo el esquema de tagueo que tenemos en todos los recursos de, de AWS, y por lo tanto no solamente está en todos los recursos, en todos los ARNs, sino que también está en las identidades, en los principals, en los grupos, y que efectivamente me permiten que confiar en que yo puedo utilizar ese esquema de tags para que los permisos lo utilicen. Luego, si yo tagué a este con blue, este con yellow, este con green, obviamente es una asociación a colores que no tiene mucho sentido, es solamente por demostración de concepto. Podría ser un tagueo de nombre a la aplicación, o un tag que sea centro de costos, o sea, algo que sí tenga sentido dentro del contexto de la organización. Eh, Efectivamente, cuando llegue el usuario, yo puedo hacer la asignación al recurso, efectivamente diciendo que la política está centrada en el tag. Eso es lo que llamamos ABAC. No RBAC, que es lo que estamos acostumbrados, sino ABAC, que es atributo. Efectivamente, entonces voy a poder dar permiso a, a las identidades que tengan el tag, y por lo tanto, pues efectivamente le voy a dar permiso. De pronto estas máquinas pueden ser invocadas o usadas o accedidas por las personas que hagan parte del centro de costo azul, o el centro de costo amarillo, o el centro de costo
Bien, entonces le podemos dar un sentido semántico a esos tagueos que puede construir una estructura de permisos válida. Sinceramente, este yo creo que tiene la necesidad de una decisión más corporativa, pero realmente también es bueno entender que aunque no, algunos de ustedes no lo han usado, puede llegar a ser útil para darnos, para crear un modelo de permisos un poco diferente al que uno tradicionalmente está centrado, que es el de roles, roles, roles. Bueno, este slide recuerda algunos de las recomendaciones o buenas prácticas que plantea el mismo AWS eh, dentro del mundo del uso de IAM, y ya con este terminamos. Pero recordemos algunos temas. Eh, Uso de federar usuarios, no necesariamente los usuarios o las identidades tienen que crearse dentro de cada configuración. Eh, Obviamente también uno se puede apoyar en mecanismos como Cognito o Cognito, eh, como lo quieran pronunciar. Requerir que las cargas de trabajo usen credenciales temporales, totalmente válido y evidentemente válido. MFA como autenticación de multifactor, eh, que es claro. Estamos hablando de AWS, no estamos hablando de nuestras aplicaciones. Nuestras aplicaciones obviamente tienen el modelo de autenticación que ha definido nuestro cliente, y efectivamente ellos tienen sus mecanismos por razones regulatorias, obviamente tienen que cumplir el multifactor, pero ahí estamos hablando de otro mundo, del mundo de los usuarios, de nuestros clientes finales, que efectivamente usan nuestros mecanismos, los mecanismos de autenticación que ha definido o el banco o otras bancos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de ingresar a los recursos de AWS, en donde también podemos tener estos otros mecanismos. Rotar llaves regularmente para el caso de credenciales de largo término, pero evidentemente la ilusión que plantea, o pues digo ilusión porque a veces es difícil, pero sí deberíamos luchar porque nuestras máquinas o nuestros elementos que tienen que tener acceso eh, eh, posiblemente usen credenciales temporales eh, apoyadas en sistemas de lo que antes llamábamos single sign-on. Eh, Listo. Eh, Aquí una recomendación que uno la ha oído mil veces: aplicar los permisos del mínimo privilegio. Eh, Eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque evidentemente uno tiene tendencia a querer que le den los máximos privilegios porque somos desarrolladores, y los desarrolladores nos gusta tener permiso de todo. Eh, pero los administradores juegan al lado contrario y nos dan los mínimos permisos. Y la gran pregunta es cómo llegar a la mitad, cómo llegar al verdadero acceso, porque a veces nos pasa, y yo creo que los que están en TVK, por ejemplo, lo han sufrido mucho, de que pues quieren tener acceso a los recursos, eh, y no hay como una suave unión entre los permisos que pedimos y los permisos que me dieron. Eh, Porque efectivamente los que me dan tienen como esta orientación de la mínima acceso y los mínimos permisos, pero esos mínimos son menos de lo que yo necesito. Eh, lo que recomienda un poco AWS para resolver eso es esta herramienta que es muy interesante y poderosa, que es el analizador de acceso, que les recomiendo que le echen una mirada si ustedes están en un esquema como el que acabo de mencionar. El analizador de acceso le permite a uno, basado en la actividad anterior, eh, reducir los accesos a los mínimos privilegios. Es decir, podemos pedir en un ambiente
de, de más permisos, por ejemplo, ambiente de desarrollo, que nos den más permisos y que nos den asterisco a las acciones. Eh, Usamos nuestra aplicación, usamos nuestra solución, el código que construimos eh, y activamos analizador de acceso, de forma que él reconozca que usted no necesitaba asterisco, usted no necesitaba era listar y necesitaba era, no sé, crear. ¿Sí? Y efectivamente, IAM Access Analyzer me va a permitir sacar el reporte de cuál debería ser la política con mínimo privilegio. Por lo tanto, pues para ese caso, no sé cómo hacen las cosas en Bancolombia, pero para el caso hemos estado viviendo en TVK, de pronto es una cosa que les podría servir el activar Access Analyzer como herramienta para identificar eh, y ayudar a que pues no quedemos en ese mundo de yo le dije que necesitaba más, usted me dijo me dan menos, tal cosa, sino que pues realmente sí tengamos algo más en blanco y negro que sí nos lleve a que le mostremos a un administrador que sí necesito ese permiso porque pues normalmente esas discusiones terminan generando un desgaste que realmente no deberíamos sufrirlo sabiendo que tenemos herramientas y que el mismo AWS ha creado herramientas como el Access Analyzer que sí lo recomiendan ellos para el uso. Obviamente, eso unido a que pues a veces sí nos dan más permisos, políticas o credenciales que ya no estamos utilizando porque de pronto cambiamos de modelo, cambiamos de paradigma y que efectivamente como buena práctica está que regularmente se deben revisar esos temas. Eh, Verificar, bueno, otra vez vuelven a mencionar que verificar los accesos entre cuentas con Access Analyzer y vuelven a hacer propaganda de Access Analyzer. Luego, sí, Access Analyzer es una de esas herramientas que cuando estemos enfocados en lograr tener una claridad de cómo deben ser nuestras políticas y cómo adoptar IAM, de una forma más organizada, es posiblemente uno de los factores o herramientas que nos permiten eh, estar dentro de lo que queremos estar. Luego, propaganda importante de este slide, que ya es el último de IAM, es realmente sí usar la herramienta que construyó AWS y pedir que pues, efectivamente tener acceso a Access Analyzer para ver la realidad de lo que estamos necesitando o construir en base a las respuestas de Access Analyzer nuestros políticas finales o nuestros documentos de políticas. Eh, Listo. Eh, Comentarios ahí, muchachos, antes de que continuemos. Comentarios de IAM. Pues de pronto una cosa que sí he notado es que pues como tal uno de los permisos, como que uno los gestiona más bien es por CloudFormation, o sea, uno llega ahí a hacer pues toda la solicitud y todo, pero CloudFormation es como que el que se encarga de revisar cuáles permisos son los que uno tiene. Entonces no sé si de pronto eso ahí se manejaría también pues acceso como para mirar qué uno necesita o no. O sea, con lo que estabas Claro, mencionando de eso. claro, porque CloudFormation es probablemente el punto o elemento que más permisos requiere y efectivamente es el que termina también generando los permisos. Eh, Sí, la charla de hoy yo no voy a hablar de CloudFormation, es tema del siguiente tema, pero tienes absolutamente toda la razón de que por los dos lados el tema de permisos eh, efectivamente
tiene una relación directa con lo que hacemos en CloudFormation. Eh, Porque es finalmente quien va a construir los elementos. Pero resumiendo un poco, yo creo que esos CloudFormation que a veces hacemos sin querer criticar, pero muchas veces son eh, muy, muy template, es que es así y así es como se corre y efectivamente no tienen ese detalle más fino que nos pueden dar herramientas como esta que acabo de mencionar, que efectivamente es un insumo para que yo la utilice dentro del modelo que después voy a ejecutar de CloudFormation. Entonces es como que, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Eh, no, primero es CloudFormation, pero ¿y cómo voy a saber lo que tengo que pedir o la identidad si eso viene primero el analizador de acceso viene después? Entonces efectivamente es un poco problemático porque muchas cosas se definen casi se tienen que definir desde antes cuando la verdad es que antes yo no lo conozco y no lo sé. Entonces, ¿cómo ejecuté Access Analyzer si no he corrido la plantillita y la plantillita se tiene que definir para siempre? Es decir, es la misma para desarrollo, es la misma para certificación y es la misma para, bueno, sí, más o menos. Sí, hay como un tema de casi de ciclo de vida que efectivamente no se tiene. ¿Cómo voy a usar Access Analyzer si todavía no tengo permiso, no he construido las cosas? Y cuando las construyo ya estoy definiendo cuáles son las políticas que quiero y cuáles son las políticas que necesito. Sí, es un poco un tema ahí abierto, pero pues efectivamente yo creo que lo necesitamos conversar es más para la siguiente reunión en la que sí hablemos un poco más de ese tema de CloudFormation y en general de las estrategias de cómo esos templates los utilizamos a favor e intentamos eh, meterle el diente a las cosas que de pronto vemos que terminan siendo un generador de ruido dentro de nuestra ejecución de proyectos. Eh, no sé si estamos en la misma página, Juan. Sí, sí. Sí, porque es precisamente eso, como uno no tiene como la oportunidad, porque pues CloudFormation se encarga. Entonces, como, y entonces uno como aplica bien. Sí, sí, tiene total razón. Bueno, sí, y ese tema, cierto, a veces no depende tanto de uno, porque uno quisiera, pero listo, cómo tener ambientes en los que uno pueda realmente definir las cosas en un orden más estructurado, porque eso plantearía, es fundamental tener ambientes de laboratorio eh, efímeros solamente para hacer ciertas pruebas de organizar cosas en el CloudFormation, porque a veces el CloudFormation eh, tiene como esas dos bordes diferentes que a veces parece que son incompatibles. Pero bueno, después hablamos de eso. ¿Algún otro comentario del tema de identidad? Pasamos al tema de capacidad de cómputo. ¿Alguien? Bueno. Mm, tradicionalmente uno explica capacidad de cómputo en AWS eh, proponiendo que hay como tres niveles. eh, y es cierto, pero las líneas empiezan a ser con el tiempo menos firmes. Eh, Igual que hace 10 años uno hablaba
software como servicio, plataforma como servicio, infraestructura como servicio, bla, bla, bla. Y uno ve que con el tiempo esas cosas se han mezclado y que uno ya no puede distinguir dónde es qué. Porque pues la verdad es que eso es una categorización que no consideraba todos los posibles casos. Luego la categorización ya no es una línea tan válida, sino que empieza a ser gris y hay cosas que están en medio, en la mitad. Eh, lo digo específicamente por el tema de contenerización. Antes estábamos acostumbrados a que serverless era funciones. ¿Y cómo describo la función? Pues pues en la pantalla esa, pues si uno lo hacía de juguete, o en el zip, o en el jar, y ya, y en el zip. Eh, pero pues obviamente uno sabe que un serverless puede correr un contenedor. Entonces, serverless también corre contenedores. Y como nosotros tenemos ya una infraestructura y un modelo de construir contenedores, crear contenedores para todos nosotros debería ser lo más normal y lo más convencional dentro de nuestro modelo de una ejecución de construcción. Cuando hacemos un build, eh, casi ya estamos acostumbrados a que no es el build con, compíleme en Java. Eh, porque además todos ustedes, pues yo creo que tienen como como el motorcito ahí y es que porque tiene que ser Java, podría ser otra cosa y de pronto en este caso me tocó compilar una cosa en Go y de pronto me tocó compilar una cosita eh, en, en otro lenguaje o ni siquiera compilar porque es Python o Node. eh, y efectivamente uno encuentra que muchas de las cosas que uno termina construyendo, todas son absolutamente Spring Boot y de pronto no. O de pronto sí, pero el tema de construir el Docker, la imagen Docker es algo que ya está incluido dentro de lo que hacemos. Y efectivamente cuando uno ve estas tres como ramas, que es como también lo explica AWS, uno dice, pero me recuerdan cómo corremos las cosas en batch, con contenedor, con imagen. Cómo corremos las cosas en SS con contenedor. Cómo corremos las cosas en EKS con contenedor. Cómo corremos las cosas en Lambda también puede ser con contenedor. Luego el contenedor termina siendo una forma en el que yo puedo correr código en todo lado. Eh, Luego, esa línea de que son tres diferentes empieza a ser... ¿y cuál era la diferencia entre lambda y batch? No, pues que lambda solo dura máximo 900 minutos, 15, ¿cómo es? 900 segundos, 15 minutos. Eh, Bash en cambio no tiene límite, pero ambos pueden correr contenedor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque pues el lambda dura lo que dure y me cobran lo que dure y Bash lo mismo. Pero es que Bash el mínimo que me cobran es en un segundo, pues pero es que es un segundo menos que un segundo, pues tampoco es que quería, pues. Eh, sí, entonces muchas cosas que parecían muy diferentes hace unos años, hoy no son tan diferentes. Eh, y efectivamente es válido que, que revisemos otra vez este mundo de la computación y de qué podemos y qué opciones tenemos, porque en el fondo lo que buscamos es tener más herramientas dentro del bolsillo. Hoy hablaré de algunos aspectos de KS que me parecen interesantes, porque todos utilizamos o gran parte de los que estamos aquí usamos EKS, pero podemos estarnos acostumbrando no, es el mismo app.yaml de toda la vida y casi ni lo cambiamos y casi no nos damos cuenta de que pues realmente en EKS ha habido evoluciones importantes, no solamente en Kubernetes, porque Kubernetes va evolucionando y claramente estamos queremos usar la versión 23 y la versión 24 y la versión tal. Eh,
y hay elementos que aparecen ahí y que sería interesante utilizarlos, pero también en EKS. EKS como distribución de Kubernetes eh, cumple Kubernetes, pero es lo único que cumple. Y la realidad es que no, hay que tener, como insisto, esa empatía con el cloud que nos tocó vivir, y con el cloud que no por decisión nuestra, pero que sí por decisión de la organización, hubo una adopción hacia AWS. Y aunque no estoy planteando que nos acoplemos directamente a que eso se puede hacer solo en AKS, entonces, no, pero muchas de las cosas que va evolucionando EKS me parece que es importante que las tengamos en la cabeza. Vuelvo, entonces, hablemos de estos tres niveles, y recordemos cosas y temas que pues efectivamente pueden ser valiosos, volverlos a poner sobre la mesa para que las conversemos. Tenemos computación tradicional, en donde tradicionalmente se incluye S2 y AWS Batch. Eh, S2, no sé, de ustedes quién realmente usa S2. Pregunta ahí a la comunidad. Cric, cric, cric. ¿Nadie? Bueno, eh, la capacidad de cómputo de S2 realmente les sirve, y el conocimiento de S2 les sirve mucho a los que están en proyectos de migración, que seguramente algunos de ustedes todavía están en eso. Cuando digo migración es grupos como los que hacen, eh, sí, hay algunos de ustedes que están en eso, nuestros muchachos. Sí, nosotros de AppyConnect utilizamos S2 para una instancia del pivote. Santiago, sí, claro. Eh, pero tú lo manejas, Santiago, más eh, realmente la capacidad de cómputo tuya está más en EKS. Entonces, pero tú sí tienes la responsabilidad de definir eh, EKS qué nodos tiene, y EKS eh, usando S2. Pero me voy a referir ahora más a la gente que está con procesos de migración, donde lo que tenían era una máquina al interior de la organización, que estaba corriendo Oracle, o que estaba corriendo IBM MQ o IBM Mesas Broker o cualquiera de esos productos que el banco tradicionalmente ha utilizado, y que efectivamente la migración más directa y simple es simplemente reinstalar esa cosa sobre casi el mismo sistema operacional, y si estaba en Windows, déjelo en Windows, y si estaba en Linux, eh, CentOS, déjelo en CentOS, y efectivamente ahí, digamos que hay, hay la posibilidad de hacerlo, uno lo hace y realmente estoy utilizando cloud, claro, desde el punto de vista de que estoy usando máquinas cloud, por supuesto, pero es mover de un centro de cómputo a otro centro de cómputo. Ahí efectivamente hay claramente un cambio entre mundos tradicionalmente conocidos, pero realmente no es el foco de lo que a nosotros como desarrolladores nos interesa. Si a alguno de ustedes le toca hacer esta labor, que sé que a algunos le toca, efectivamente pues son labores que pues, nos piden nuestros clientes, pero es cambio de centro de cómputo A centro de cómputo B, donde resulta que el B es AWS. Pero lo más normal no es tanto eso. Para nosotros que construimos soluciones, realmente es interesante entender S2 más bueno, y qué opciones me da para que mi carga de trabajo, mi computación, la pueda adoptar de otras formas. Hoy quiero mencionar en este mundo
eh, no tanto las cosas normales y tradicionales que tenemos acá, sino recordar las opciones que tenemos en el uso de esas instancias. Eh, Claramente, el uso tradicional de S2 es on demand, eh, y ese es un tema que muchas veces nosotros como desarrolladores simplemente usamos y pedimos, necesito esta máquina, y uno simplemente con ya sea con CloudFormation o como... Alguien está entrando todavía. ¿Cuánto tiempo nos queda? 20 minutos. Me cogió la noche como siempre. Eh, Uno tradicionalmente puede olvidarse de que esto existe y que muchas veces mi CloudFormation puede pedir recursos de cómputo para un nodo en una máquina que voy a correr EKS, un worker, o para un código que voy a utilizar, olvidémonos serverless un momentico, de pronto en batch. Y la realidad es que es importante recordar que existe el on demand, que es la más costosa y la más normal, reservada, que es máquinas que efectivamente yo digo, no, pues que esto va a quedar funcionando 2 años o 3, y efectivamente me interesa más pagar no el 100%, sino un descuento importante, creo que es como no paga como el 60%, o spot, que es algo que muchas organizaciones utilizan, pero otras en cambio no, y dicen, hombre, spot es como para los hippies. Y la verdad es que carga spot, la verdad es que nosotros deberíamos tener posibilidad de entender que muchas cosas se pueden lograr, específicamente cuando tenemos cargas que se ejecutan en un modelo de ejecuten un ratico, pero yo no lo necesito en todo momento. Y que efectivamente ese ratico no es necesariamente o obligatoriamente ya, sino que puede suceder a lo largo de un periodo de tiempo. Muchas veces tenemos que procesar información para mandarla a un data lake, necesitamos procesar archivos, necesitamos hacer muchas tareas que la realidad es que la velocidad que termina dando Spot es suficientemente válida para eso. De pronto son 5 segundos los que me demoro, eh, pero pues 5 segundos de pronto no es mayor cosa y nos puede cambiar eh, tanto, y eso lo conecto con los pilares de soluciones bien arquitectadas, nos puede cambiar el que sea mucho más eficiente hasta de uso de energía eléctrica, no tener esas máquinas que nosotros estamos pidiendo de forma dedicada, sino que usemos Spot. Eh, Voy a mostrar esta gráfica que a mí me parece que deberíamos conocerla todos, que eh, todos los que tengan acceso a la consola pueden buscar eso, que es mirar el histórico de costo de Spot. Recuerden, Spot es máquinas que tiene prendidas a AWS, eh, pero que nadie se las está pagando. Y entonces ellos las venden más barato de lo que de la que uno pide, préndame una máquina nueva, que son las dedicadas. Eh, Gráficas como esta nos permiten de pronto venderle al arquitecto, oiga, tales cargas de trabajo las podríamos resolver con Spot. Hay otra gráfica, lástima no la puse, que es cuánto tiempo en promedio se demora cuando yo pido un Spot y que me lo den. Recuerden que los Spots, eh, claro, aquí es la gráfica de cuánto cuestan comparada con lo que cuesta el normal. Aquí desafortunadamente en esta por instancias no sale el precio normal. El precio normal aquí, ustedes se están dando cuenta que
el promedio de ahorro es del 70%, o sea, este es el 30%, luego el costo del dedicado es, eh, a ver mi calculadora en la cabeza, debe ser más o menos unos 80 centavos. Eh, sí, más o menos. Eh, luego, el beneficio del costo para nuestro cliente puede ser muy alto, eh, y es carga que muy probablemente no estamos empujando a que rehusemos hasta energía eléctrica. Eso está prendido, use lo que está prendido, no pida nuevas máquinas. No solamente le ahorramos plata, hasta le mejoramos al planeta que no consumimos tanta energía eléctrica. Eh, y, pero somos nosotros los desarrolladores los que vamos a decir, oiga, yo sí puedo usar esta carga, porque pues la verdad es que muchas veces tenemos tantas capas encima de nosotros que al final dicen, no, sumemos y eso da que necesitan tantas máquinas y las compran todas de una forma o las reservan y realmente hay muchas cosas que no es necesario, porque el ahorro en las reservadas es más o menos de un 30-40%, aquí estamos hablando del 70%. Luego el beneficio para nuestro cliente puede ser bastante fuerte y, y la verdad vamos a ser nosotros los que vamos a tener la posibilidad de decir qué tipo de carga sí la podemos orientar a Spot. Les recomiendo que miren esta página, busquen simplemente Spot, historia de Spot, y ahí sale, esto es histórico, yo le puse de 3 meses anoche en la máquina, en mi consola, y lo saqué para East Dust. Eh, ¿Por qué East Dust? Porque estoy en una cuenta de Chile, pero efectivamente úsenlo ustedes en East 1 y van a ver que efectivamente hay unos beneficios muy grandes y pueden hacer la gráfica o por instancia o por zona de disponibilidad, eh, y ver cuáles eventuales máquinas son las que pueden servir. Ahora, ustedes dicen, pero ¿y yo cómo hago si yo no estoy usando una máquina? Pero si estamos usando Kubernetes, o estamos usando Bash, o estamos, bueno, Lambda, Lam- Lambda pues es diferente, pero Lambda también ahora, yo no sé si tengo un slide de, de cómo, me parece que sí, de cómo lanzo una invocación, un código. Es que si mi ilusión de poder avanzar cuando yo hablo tanto es muy complicada. Bueno, como me queda poquito tiempo, me brinqué todos esos slides, y voy a mostrar lo de Spot, lo voy a mostrar acá, si es que lo tengo acá. Recuerden que casi todo lo que nosotros hacemos lo empacamos en contenedor y va a seguir así. Comentario, este mes sale Java 18. Comentario, ha habido unos cambios importantes en las opciones que tenemos y aunque hace unos años lo que Vicisoft recomendaba era usar OpenJ9, uno en este momento no está tan convencido de que sea necesariamente la mejor máquina virtual Java para correr contenedores. Luego, pues, a pesar de que los Dockerfile que ustedes tengan ya tienen medio cableado que usan eh, las máquinas virtuales 11 o 18 y tal. Eso es bueno a veces hacer un pequeño laboratorio para mostrar que a veces de pronto lo que tenemos en nuestra construcción de Docker no es lo más eficiente. Por ejemplo, en Bancolombia yo sigo viendo mucho una cosa que recomendamos en Vicisoft hace muchos años, hace 3 años mínimo, que era montar el directorio TMP, eh, para poder utilizar una cosa que se llama AOT. AOT es Ahead of Time Compiler. El compilador, cuando compila el código de un microservicio, si yo le activo AOT,
él deja en el directorio temporal el, un compilado que lo puede usar otro microservicio que también tenga montado el mismo TMP y sube muchísimo más rápido. Las pruebas que hicimos hace mucho rato, cuando nos daban unos beneficios de mejora de tiempo del 70%, cosas así por el estilo. Pero cuando uno ve a veces los Docker files, uno ve, ah, mira, aquí está el TMP, es por esa razón, pero después no le activaron el AOT. Entonces uno dice, pues, si no quiere AOT, entonces ¿para qué monta el TMP? El comentario es, uno a veces cree que el Dockerfile que me dieron es mágicamente bueno. Y, y de pronto era bueno hace unos meses o hace unos años o bajo ciertas condiciones y alguien le hizo un cambio y ya no tiene sentido una cosa o alguien le hace alguna modificación y ya no tiene mucho sentido. Vuelvo otra vez al tema que me interesa ahora porque me quedan 10 minutos. Alternativas de ejecución de contenedores. Nuestros contenedores, que primero que todo ahí deberíamos revisar nuevamente si son eficientes nuestros contenedores, si están quedando bien armados. Java 19 viene con unas cosas muy importantes y son 11 días para que aparezca Java 19 como aceptable. El LTS ya no es 11, el LTS es 17. Bueno, el LTS sigue siendo 11, pero la verdad es que podemos construir nuestras imágenes Docker mucho mejor hoy que hace 3 años, eh, si estamos hablando de la base. Y sin hablar que en este momento Spring Boot puede compilar a nativo. Que algunos de ustedes, yo sé que trabajaron en Sodimac y compilamos a nativo y llegamos a la conclusión de que eso no terminaba generando un aporte suficientemente interesante. Pero eso fue hace 2 años. Hoy por hoy las cosas son diferentes. Bueno, volviendo otra vez al tema, ¿dónde podemos correr contenedores? En SS, sí, pero en varios de nuestros clientes no se usa SS. Pero en SS tenemos la posibilidad de ejecutar contenedores con modelo o con políticas en donde se usen esos contenedores sobre máquinas Spot o sobre Fargate. No sé qué tanto están usando en Bancolombia Fargate, pero yo sé que en otros de nuestros clientes se decidió cuando apareció Fargate que no, que eso no servía. Pero eso fue una decisión hace 3 años. Han pasado 3 años desde que apareció Fargate y Fargate en este momento es una opción muy válida de serverless para contenedores. Es decir, el contenedor va a usar hardware en la medida en que se va necesitando y no tengo un clúster construido con unos nodos predefinidos que estoy pagando continuamente y que efectivamente tenga yo 2 pods o 200 pods, voy a pagar lo mismo, cosa que no tiene sentido. Es claro que uno puede decir, hombre, mi nodo, mis nodos mínimos para lograr cierta capacidad, sí se los voy a inyectar por S2. Eh, pero, pero los de escalamiento de pronto podrían ser todos Fargate. Como ustedes ven en la gráfica de KS, que es casi el Pareto, pues el 80% de nuestros o más de nuestros Dockers corren en Kubernetes. Pero uno puede mezclar Fargate con S2. Y la realidad es que sí se puede, cuando se configura Fargate, definir un modelo que le termine costando menos a nuestro cliente. Lo mismo sucede en lambdas. Lambdas, estamos acostumbrados a que nuestros primeros proyectos de lambda, pues lo que hacía el pipeline era generar el zip. Y listo, ya, quedamos contentos. Pero pues en este momento que el lambda corre un Docker no solamente es válido, tenemos a veces mejoras. Obviamente lambda va a tener los límites tradicionales que ha tenido, los 15 minutos.
pero, pero los límites que tengo de capacidad cuando él lo que lee y lo que ejecuta es un contenedor es mucho más abierto y nos da más opciones que lo que tengo cuando le mando es el layer normal del zip. O sea, lambdas, les recomiendo que le echen un ojito a un lambda corriendo más un contenedor y no el zip tradicional. Igual el bash corre contenedores sin el límite de los 15 minutos. Y con la definición, bash sí que es uno de esos que uno puede conectar directamente con código spot, porque es claro que es su trabajo batch. Luego, pues que se corra a las 4 de la mañana, válido, pero si se corre a las 4:05 y 5 segundos, es totalmente válido también. Ya sea usando EventBridge como simplemente el cron, porque pues EventBridge es muy poderoso, pero pues aparte de todas las cosas que tiene EventBridge, una de las cosas que salió hace relativamente poco es que EventBridge ya nativamente también tiene mucha capacidad de recoger eventos sociales, que alguien manda un mensaje por Slack bueno, no sé si Teams, pero mucho yo en Bridge le hago propaganda de que miren esa parte de, de que Eventbridge eventualmente nos permite recoger eventos de afuera. Pero olvidémonos de eso un momentico, solamente el evento a las 4 de la mañana. Efectivamente, cuando corremos Bash, podemos darle la opción de correrlo sobre Spot o correrlo sobre IK. Y ese sí que es simple la implementación. Yo tenía la ilusión de hablar de millones de cosas. Me voy a brincar a esta que me parece importantísima. Algunos de ustedes han trabajado fuerte en el tema de operadores dentro de Kubernetes. Lo sé porque pues, los he apoyado y al contrario me han enseñado. Y la idea de operadores en el mundo Kubernetes, claramente uno la entiende. Uno dice, chévere que Kubernetes se amplíe con un operador. El operador Data Power, por ejemplo, me permite construir más instancias de Data Power dentro de Kubernetes. Simplemente mandando un YAML igualito a los YAMLs del app.yaml. EKS está evolucionando, pero por trabajo que ha hecho la gente de AWS, y si yo tengo operador AWS, ¿cómo así? Sí, que yo pueda construir las cosas no necesariamente con CloudFormation, sino con el mismo lenguaje que uso para mi app.yaml. Por ejemplo, aquí ustedes ven que esto funciona, que es, quiero crear un bucket con este nombre utilizando sintaxis Kubernetes. Entonces, ¿a quién le mando eso? A Kubernetes, porque es Kubernetes el que es el controlador. Si le creemos que Kubernetes es nuestro scheduler, nuestro controlador de ejecución, y es el que controla nuestras aplicaciones, ¿por qué no Kubernetes también utiliza y construye los demás elementos que usa nuestra aplicación? Aquí, por ejemplo, está creando un bucket, aquí está creando una instancia de base de datos. Esto se llama ACK y son los controladores que me permiten, usando los mismos archivos, el mismo esquema que ya todos nuestros clientes lo tenemos resuelto. Algunos porque usaron, bueno, tienen resuelto el cómo lanzar los Kubernetes, estos archivos a Kubernetes. Algunos porque están utilizando en el pipeline, que la pipeline hace los reemplazos y manda dentro del deployment, porque esto es deployment.
otros porque están usando Helm, otros porque están usando algún mecanismo de GitOps. Bueno, ya nadie, pero pues es un tema que en Viciso empujamos y no convencimos. Pero si se dan cuenta, puede ayudarnos a no tener tantos lenguajes, porque la verdad es desgastante. Tengo que aprender un lenguaje, CloudFormation, para una cosa. Tengo que aprender otro lenguaje para definir los permisos. Tengo otro lenguaje para definir los YAML de Kubernetes. Tengo otro lenguaje para otra cosa y otro lenguaje para otra cosa. Cuando la realidad es que en el mundo Kubernetes, si uno está en el mundo Kubernetes, está viendo que hay una orientación hacia esto, hacia por qué no tenemos que el coordinador, que es Kubernetes, porque lo aceptamos como coordinador y le damos el permiso de que sea nuestro coordinador de ejecución y de despliegue y de que está arriba y que está abajo y que crece y que aparece adicional y cuándo le doy más memoria, cuándo le doy menos memoria, eh, porque antes teníamos solamente escalamiento horizontal, ahora tenemos escalamiento vertical. Yo creo que ustedes han notado que en Kubernetes apareció eso nuevo hace relativamente poco. Pero tenemos muchas cosas que le estamos dando la responsabilidad a Kubernetes, pero se la estamos quitando por otro lado. Y la realidad es que cosas como esta, uno debería estar abierto y si propongo esto, porque aquí están viendo que voy a construir una base de datos y estoy definiéndole qué es lo que quiero que me asigne y por qué voy a crear esto, pues porque está en mi YAML, en mi conjunto de YAMLs que definen mi proyecto. Eh, Luego, esta parte me parece muy interesante que la evaluemos. Eh, Otra que es, y si uso CDK, del que hablamos hace unos meses, y que cada vez va evolucionando más, en donde yo escribo mi código y realmente hago infraestructura como código con código. Aquí en este caso, por ejemplo, le estoy diciendo a mi clúster, por favor, clúster, construyame este elemento que es un pod. Evidentemente, eso está sí más lejos de lo que normalmente hacemos porque eso se lo dejamos al pipeline. Pero es bueno saber que eso existe y que eventualmente nosotros podemos autogenerar o reevaluar cosas desde el código y no solamente cosas como correr un pod, ya voy a terminar porque se me acabó el tiempo, eh, sino también definir nuestra capacidad de cómputo. Aquí, por ejemplo, le estoy haciendo lo que les decía. ¿Por qué no le asigno capacidad a mi clúster usando Spot? Con porcentaje de Spot, paréntesis, uno cuando pide Spot, uno dice, yo voy a comprar Spot si es a este precio. Y uno hace, pues aquí está definiendo el precio que le va a interesar, el 0.1% del precio estándar. El 0.1 no, 10%. ¿Sí? Eh, Listo. Bueno, se me acabó el tiempo. El plan era hablar también de lambdas y de un tema que me interesaba mencionar de los workflows. No me alcanzó el tiempo porque pues siempre tengo la ilusión de que el tiempo corra más despacio de que mi voz. Pero bueno, listo. Paremos acá. Otra vez. Listo. Bueno, espero que haya sido útil a pesar de que no cumplimos ni la mitad de las cosas, bueno, pronto la mitad, de las cosas que queríamos hablar. Claramente el tema de AWS siempre genera mucho interés y siempre hay muchas cosas que hablar porque es muy amplio, hay muchos temas por conversar y por digerir dentro de este mundo. Y efectivamente